Hola fanáticos de los cómics, bienvenidos a una nueva revisión aquí en Bajo el Manto. Hoy veremos el inicio de uno de los arcos cruciales de la historia del Caballero Oscuro, Una muerte en la familia, historia que se desarrolla en la serie principal de Batman entre los números 426 al 429. Acompáñame a revisar los eventos de esta icónica historia y si te gustan los cómics de Batman no dudes en suscribirte, que más contenido como este estaría haciendo todas las semanas. Batman 426 abre con una redada. Batman había pasado 3 semanas preparando esta noche, pero en un ataque de ira y precipitación Jason se abalanza contra los criminales. Batman le grita que no sabe qué pretendía. Habían acordado esperar a los refuerzos policiales. Sospechaba de la actitud de Jason. Había estado muy raro últimamente, imprudente y rabioso. De repente Robin se entretiene golpeando a un criminal, cuando no se percata que 2 hombres levantaban sus armas contra él. Bruce cae sobre ellos salvando al muchacho. Aunque curiosamente, en un momento Batman nos dice que no se sentía con la suficiente fuerza para enfrentarse a todos estos criminales, por lo que le lanza uno a Jason para que se encargue de finalizarlo. Esta puede ser una referencia a que Batman seguía débil por su enfrentamiento contra Deacon Blackfire en The Cult, que ocurre justo antes de este número. Esta no es una referencia directa, solamente es una conjetura de mi parte, aunque The Cult sí va a ser referenciado en un punto posterior de este arco. Si no sabes de qué va esta historia, puedes verla en el canal completa o animarte a leerla si prefieres. Regresando a la historia, Batman se contiene, piensa que está exigiendo demasiado de un niño. Pero cuando la pelea termina, Bruce lo toma del cuello preguntándole en qué estaba pensando. Aún existían procedimientos que se debían seguir. Le habían prometido a Gordon que esperarían. Jason le responde que no era para tanto, solamente eran 8 criminales. Batman insiste, le dice que se había salvado por poco y Jason le responde que por poco no contaba. La vida no es un juego, agrega Bruce, a lo que el muchacho le responde que de hecho toda vida lo es. Ambos parten caminos. Batman llega a la mansión Wayne antes, discute con Alfred acerca de sus preocupaciones sobre Jason. Alfred le dice que él también había notado ciertos comportamientos en el muchacho, como negarse a hablar de sus padres. Lo había visto observando la fotografía de su padre y madre llorando, pero luego la había ocultado y no hablaba de ello. Bruce entonces comprende que le había exigido demasiado pronto a Jason ser Robin. No le había dado tiempo de sobreponerse a la muerte de sus padres. Alfred concuerda en que ser su compañero no era la mejor manera de enfrentar dicha pérdida. Bruce comprende que era el momento de que Jason se diera un tiempo de ser Robin. Pero Jason los estaba escuchando. Les pregunta si acaso hablaban en serio. La historia se repite. Al igual que en su momento con Dick, Bruce reitera que Jason no estaba en condiciones de seguir siendo Robin. Según él, no estaba preparado emocionalmente para entrar en las calles. Le dice que no estaba tomando esta decisión caprichosamente y le pide que lo deje ayudarlo a enfrentar la muerte de sus padres hablando sobre el tema. Jason se retira de allí molesto, diciéndole que si quería hablar con alguien, hablará con Alfred. Más adelante vemos a Gordon junto a Batman. Estaban en Arkham Asylum. El Joker había vuelto a escapar. El comisionado dice que había intentado por todos los medios que Arkham aumentara su seguridad. En este caso, el Joker había usado productos de limpieza comunes para preparar una versión de su gas de la risa, dejando varios cadáveres detrás. Gordon considera este asunto de máxima prioridad. Ya había dado aviso a la Justice League y a los Titans. Aquí hacen referencia a lo ocurrido con Bárbara en The Killing Joke, siendo esta la siguiente aparición del Joker después de ese famoso episodio. Mientras tanto, el Joker y uno de sus hombres se escondían en un almacén abandonado. Rupert le advierte que en ese momento era el hombre más buscado del país. No podía quedarse. El Joker le responde que sabía cuándo retirarse a unas vacaciones. Nos dice que después de haber dejado lisiada a la hija del comisionado, el gobierno había incautado todas sus propiedades y en el momento solo le quedaba un misil nuclear para negociar. Rupert le señala que era imposible sacar esa arma del país. El Joker lo tranquiliza, diciéndole que en el papel dicho misil no existía. Ahora se lo venderían a terroristas del Medio Oriente, lo desmantelarían ellos mismos y lo sacarían del país por piezas.
El Joker señala que de todos modos había decidido cambiar su línea de negocio. Estaba pensando en algo como la política internacional, adelantándonos algo que sucederá más adelante en el arco. Posteriormente, Jason, meditando, recorría las calles de Crime Alley. Estaba pasando por el departamento en el cual había vivido en el pasado. Recuerda a sus padres fallecidos, a Catherine Todd, una buena mujer que había amado a su hijo, y a su padre Willis Todd, quien también lo amaba, razón por la cual había ingresado en el crimen para darle una mejor vida a su propio hijo. Catherine había muerto prematuramente tras una enfermedad, mientras que Willis había sido asesinado por el mismo gángster para el que trabajaba, Two-Face. Jason se había quedado huérfano, viviendo en un edificio abandonado, hasta que Bruce lo había encontrado y había acelerado la conversión en Robin, sin darle tiempo al muchacho para asimilar todo lo ocurrido. De pronto, una mujer en lo alto le grita a Jason que pasara. Tenía algo para él. La mujer se trataba de la señora Walker, una antigua amiga de Catherine, quien tras la muerte de la pareja había guardado una caja con documentos propiedad de los fallecidos. No había podido entregárselos a Jason ya que, tan pronto había ocurrido la tragedia, este había huido de las autoridades para que no lo llevaran a un orfanato. Jason toma las posesiones con agrado y se las lleva consigo. Paralelamente vemos a Gaspar Taylor, uno de los viejos esbirros del Joker. Estaba armando sus maletas cuando Batman llega al lugar buscando información. El criminal toma su arma y Batman le da un puñetazo que lo deja fuera de combate. Bruce nos dice que se estaba volviendo descuidado. La preocupación por el asunto de Jason tenía que ver. Gaspar no le sería de utilidad ahora, pero su maleta sí. Batman descubre su pasaporte y tiquetes para el Líbano. Por otro lado, Jason arriba a la mansión. Allí pide no ser interrumpido mientras revisa las fotografías de la caja. Además de estas, había documentos, entre los cuales se encontraba el certificado de nacimiento del propio Jason. En este se podía leer su propio nombre, Jason Peter Todd, además del de su padre, Willis Todd, y justo donde debería aparecer el nombre de su madre, Catherine, había otro que empezaba con S, pero que estaba ilegible por daños de humedad. De esa manera Jason se entera de que su verdadera madre no era Catherine Todd, pero entonces ¿quién era? Jason medita, tal vez su verdadera madre podría estar con vida aún. Emocionado se dirige de nuevo a la caja donde encuentra la libreta de direcciones de su padre. Solo había 3 mujeres cuyo nombre iniciaba con la letra S. Pero después de tantos años, ¿cómo iba a poder localizarlas? Piensa que con el uso de la computadora de la Batcave podría lograrlo. Después de una larga noche de trabajo, logra localizar a las 3 mujeres. Se trataba de Charmin Rosen, quien actualmente se encontraba en Israel, hacía parte de su servicio secreto. También estaba Shiva Abusan, una mujer con un pasado sombrío, operando actualmente en el Líbano, y también la doctora Sheila Haywood, quien trabajaba para una organización benéfica en contra de la hambruna en Etiopía. Robin se pregunta entonces si acaso debería compartir sus hallazgos con Bruce, pero decide no hacerlo, ya que probablemente se opondría a que él llevara a cabo dicha investigación. ¿Qué sabía él? Solamente pensaba en combatir el crimen. No entendería su deseo de hallar a esa mujer. Este era un trabajo que tenía que hacer solo, aunque se sentía mal por huir de esa forma. Después de todo, Bruce y Alfred habían sido muy generosos con él. En este momento viajaría al Medio Oriente con las tarjetas de crédito que el propio Bruce le había dado. No tenía otra elección más que abandonarlos. Por otro lado, se nos revela que el Joker había usado un avión militar para transportar el misil. Vemos al piloto muerto en la cabina, y el villano nos dice que para cuando se dieran cuenta de que faltaba el avión, ya estarían en el Líbano haciendo negocios. En el mismo instante, Jason partía igualmente para el Líbano, deseando encontrar a su madre. Paralelamente, Batman descubre el escondite del Joker. Allí observa huellas de neumáticos que según él solo podían pertenecer a un vehículo militar. También en el sitio había un medidor de radiación. Bruce ve las lecturas y descubre que el Joker tenía en su posesión un artefacto nuclear que probablemente buscaba vender en el Líbano a terroristas. Batman viajaría a Medio Oriente tras la pista de su némesis. De regreso en la Batcave, Alfred le informa de la partida de Jason. Bruce debe decidir cuál camino tomar: quedarse a descubrir dónde estaba su protegido o ir tras la pista del lunático. Batman sabía qué hacer, pero ¿podría vivir con las consecuencias de esa decisión?
Batman sorprende a unos hombres armados en Líbano mientras nos cuenta que gracias a un contacto suyo en la CIA, se había enterado del avión robado por el Joker. Batman les había prometido ayudar a un grupo de comandos a recuperar dicho avión, con la condición de que lo dejaran investigar a él primero. Dentro del avión encuentran al piloto muerto. Batman infiere que efectivamente el Joker había estado allí. Además, detecta radiación, por lo que cualquiera que fuera el arma que tenía el villano estaba convirtiéndose cada vez más peligrosa. Bruce seguía pensando en Jason. No podía creer que hubiera escapado solo porque lo había removido de sus actividades como Robin. Sabía que el muchacho seguía sin superar la muerte de sus padres. Iría a buscarlo y traerlo a casa él mismo, pero por ahora el asunto del Joker era más prioritario. Mientras tanto, Jason continuaba con su investigación en Israel. Se infiltra en una oficina del gobierno, descubriendo el paradero del agente Charmin Rosen. Estaba en una misión justo en Beirut. Jason viajaría al Líbano también. Más adelante en Beirut, se nos dice que la ciudad estaba desolada por la guerra. Bruce se mueve con precaución, se sube a un taxi y le pide que lo lleve al lugar más peligroso de la ciudad, el lugar donde se reunían los criminales. Batman entra en escena. En busca de información interroga a varios criminales quienes se escandalizan por la apariencia del murciélago. Es hasta el quinto que Bruce obtiene lo que buscaba, el nombre de un posible asociado del Joker, Peter Brando, quien se alojaba en el Hotel Blue. Mientras tanto, Jason ya estaba también en Beirut. Batman nos dice que no había muchos escondites en aquella ciudad, por lo que el hecho de que ambos se encontraran no era demasiada coincidencia. Bruce le cuestiona el porqué de su presencia allí, y Jason le explica que andaba tras la pista del paradero de su madre biológica, que buscaba a 3 mujeres, una de las cuales podría serlo. Aunque Bruce trata de explicarle que probablemente ninguna de ellas era su madre, Jason tiene el presentimiento de que sí la encontrará, más aún con la ayuda de Bruce. Pero Batman le explica que no estaba allí por eso. Le contaba las últimas fechorías del Joker cuando ambos ven a Charmin Rosen acompañada de Peter Brando. Ambos héroes trabajarían en equipo después de todo. Batman y Robin se internan en el desierto a bordo de planeadores propulsados por jet. Bruce nos dice que con la edad se ha vuelto más precavido, por lo que había traído estos artefactos con él. También nos dice lo satisfecho que estaba de tener a su compañero a su lado una vez más. Lo siguen hasta el anochecer, hasta un campamento. Peter Brando traía el dinero del intercambio. Es recibido allí por el Joker, quien ahora que tenía el dinero estaba dispuesto a entregar a los terroristas el misil. Pero los extremistas encabezados por Jamal estaban más interesados por el código y coordenadas con las que atacar la ciudad de Tel Aviv. El Joker y sus hombres debían permanecer en el lugar hasta que efectuaran el ataque con éxito. De la nada, en una colina Batman y Robin aparecen. El campamento se pone en alerta, mientras el Joker se sorprende de ver a su némesis allí. Los héroes se abren paso, hombre a hombre, con la oscuridad como su aliada. De repente, uno de los extremistas levanta su arma contra Batman. Bruce está a punto de salir de su línea de visión cuando el villano es ejecutado por la propia Charmin Rosen. Pero la mujer es encarada en el instante por Peter Brando, quien amenaza con asesinarla. Jason inmediatamente se abalanza contra el villano, pero Brando le apunta en el acto. Batman sabe que no hay manera en que pueda ayudar a Robin ahora. Busca una forma, pero es inútil. No hay escapatoria. Pero es Charmin quien sale del apuro de nuevo. Con sus propias manos hace una llave a Brando, quien se precipita al suelo. Mientras tanto, Jamal y Rupert pretendían disparar el misil. Jamal oprime el botón, pero en lugar de un lanzamiento lo que hay es una explosión. El Joker había desmantelado y rearmado el arma. Por supuesto, el Joker no era un ingeniero nuclear. Afortunadamente la ojiva no había explotado, o si no, otra historia se habría contado. El Joker escapa pesaroso por no tener su dinero. Charmin les agradece a los héroes haber ayudado a su país. Batman y Robin le cobran el favor de inmediato. Robin le pregunta si acaso había tenido un hijo en Gotham en el pasado, pero la mujer extrañada les responde que no era así. Más adelante, Batman le ofrece a Jason su ayuda para encontrar a Shiva Woosan, quien también estaba en Beirut, pero le cuestiona al muchacho sobre lo que haría si aquella mujer resultaba no ser su madre tampoco, a lo que Jason le responde que entonces viajaría a Etiopía en busca de Sheila Haywood.
El número termina con el Joker en el aeropuerto buscando un tiquete coincidencialmente para Addis Ababa, Etiopía. Y así termina este icónico número. Como vemos, esta es una aventura internacional de Batman, con las limitaciones de una visión estadounidense centrista del mundo. Este puede ser uno de los aspectos más complicados de seguir en este arco. El contexto geopolítico con respecto a Medio Oriente que aún hoy es vigente y que le puede pasar factura. En fin, veo esta historia como cualquier pieza de ficción o entretenimiento en la que por supuesto no me interesa encontrar ningún tipo de aleccionamiento. Lejos de eso, las interacciones de Batman y Jason aquí están muy bien conseguidas. El arte de Aparo también es solvente. Por supuesto, no podemos dejar pasar el contexto de esta historia y tal vez el motivo por el que es tan icónica: la infame votación vía telefónica en la que se eligió que un niño debía morir. Resulta que Jason Todd no pudo vencer el peso de no ser Dick Grayson, sin hablar de su actitud un tanto bravucona que no logró satisfacer a los lectores de la época. Si no has leído esta historia o ya lo hiciste y quieres rememorarla, te invito a ver la revisión del siguiente número. Y si te gustan los cómics de Batman, no dudes en ver las listas de reproducción de este canal. Y suscríbete, que más contenido estaré haciendo. Gracias por ver, nos vemos en la próxima aquí en Bajo el Manto.